Muchos de seguro recordarán que gracias al éxito que tuvieron los dos primeros juegos de God of War, esta franquicia se convirtió en algo muy reconocido, al punto de llegar a aparecer en otros juegos, ya sea como un guiño o una colaboración oficial. Si bien es algo que ya es más que conocido, pocos toman en cuenta que estas cosas pasaron durante la época dorada de God of War, en esos años en los que parecía que la franquicia estaba muerta, y también en la actualidad con la era nórdica. Por ese motivo, decidí recopilar en un solo video todas las apariciones que ha tenido la franquicia, ya sea God of War en general o Kratos, en otros videojuegos. No importa si son grandes o menciones que podrían pasar desapercibidas, aquí vamos a tomar todo en cuenta. Así que sin nada más que decir, empecemos. El primer juego del que se tiene registro que incorporó algo de God of War fue Heavenly Sword, lanzado el 12 de septiembre del 2007 para la PlayStation 3, tan solo 6 meses después del lanzamiento de God of War 2. En este caso se trata de una referencia, ya que es posible encontrar dentro del juego la armadura de Dios que usó el personaje en la segunda entrega, junto con sus espadas del caos. Aunque supongo que aquí serían las espadas de Atena, pero eso ya es algo más técnico. Lamentablemente no es algo utilizable, y solo queda como una referencia visual hacia esta franquicia. También está el hecho de que se trata del primer vistazo de God of War en la PlayStation 3, aunque las texturas de estos ítems son literalmente los de Play 2. No sé cómo esto fue algo que me enteré recién escribiendo este guión, pero Guitar Hero 3 cuenta con una canción de God of War 2 llamada The End Begins, o en su traducción al español, El fin comienza, versión rock. Este tema es una reinterpretación de la icónica canción que suena en la pantalla de título de la segunda entrega, solo que aquí está hecho desde cero para que suene más como un tema de rock, ya que por lo usual, la banda sonora de los God of War suele ser orquestal. ¿Por qué existe esto en primer lugar? No tengo idea. Quizás Sony quería que la versión de Play 3 tuviera algo que las otras no. Después de todo, para la versión de Xbox existió una de Halo. No es raro toparse con muchas referencias a otros juegos en The Simpsons Game. Después de todo, está en la naturaleza de la serie hacer guiños o burlarse de otras franquicias conocidas. En este caso, en el nivel 7, podemos ver un cartel que hace una parodia a Kratos con la frase God of War, Hot Shouter, o al español, Dios del muelle, sopa caliente. Hot Shots Golf Out of Bounds es, como su nombre lo dice, un juego de golf lanzado para la PlayStation 3. También es conocido fuera de América como Everybody's Golf World Tour y Everybody's Golf 5. 5 meses después de su lanzamiento, el 21 de agosto de ese mismo año, Kratos se volvió un personaje jugable dentro de ese juego a manera de DLC en la tienda digital de PlayStation. El personaje mantendrá su vestimenta del segundo juego sin el vellocino de oro. También, en vez de contar con un palo de golf convencional, lo hará con las cadenas que lleva en sus brazos. Athena, I am the god of golf! ¿Quién de aquí no recuerda lo que fue Little Big Planet en su momento? Uno de los lanzamientos más grandes de la PlayStation 3 que nos dejaba compartir nuestros niveles y diseños gracias a un mundo con un protagonista totalmente carismático. Este juego contaba con muchas colaboraciones, en gran parte de Sony, siendo una de ellas God of War. En este caso, tenemos que hablar de dos elementos de esta franquicia disponibles para el primer Little Big Planet. El primero fue la apariencia de Kratos para Sackboy, el cual incluye las espadas del caos. Esta costaba unos $2 aproximadamente. El segundo fue un nivel con temática de esta franquicia, la cual venía junto con stickers temáticos de God of War y disfraces de Medusa junto con el Minotauro del primer juego. Todo esto también es compatible con Little Big Planet 2 y Little Big Planet Racing, donde puedes traspasar ese contenido a estos dos juegos si es que ya los tenías comprados desde antes. Aunque los juegos anteriores solo se trataban de referencias, cameos y cosméticos, ahora nos toca ver un juego que aprovechó al máximo el tener a Kratos en él, siendo Soul Calibur Broken Destiny, lanzado para la PSP el 1 de septiembre del año 2009. En este juego, Kratos es un peleador totalmente jugable, contando con un moveset que mezcla su manejo al pelear cuerpo a cuerpo, sus espadas del caos y distintas habilidades obtenidas en el segundo juego, como la espada del Olimpo o las alas de Ícaro. También cuenta con un traje alternativo, el cual hace que vista la armadura de Dios vista al principio de la segunda entrega, y también puede personalizar sus espadas del caos con distintas texturas y colores.
En el modo historia de este juego, el personaje aparece como un enemigo para los protagonistas, en el capítulo 27. Por último, tenemos un escenario llamado Challenge of the Gods, el cual está ubicado e inspirado en el templo de Pandora del primer juego. A pesar de solo ser un juego de PSP, este título aprovechó al máximo al espartano, siendo la mayor participación del personaje en una franquicia ajena antes de dar el salto a la PlayStation 3. Con esto vimos todos los juegos que incorporaron algo de God of War cuando la franquicia solo contaba con sus dos primeros juegos, y el primero de PSP, usando como referencia la apariencia y elementos de la segunda entrega. A partir de ahora, quiero que tengan presente el hecho de que los siguientes juegos fueron lanzados posteriormente luego de God of War 3, motivo por el cual el personaje ya no tendrá tantos elementos de la segunda entrega, sino de la tercera. Mod Nation Racers fue un juego de carreras en karts lanzado para la Play 3 y la PSP el 25 de mayo del 2010. La gracia de este era poder crear pistas, compartirlas y jugarlas de otros jugadores. Tenía un sistema de personalización enorme, al punto de que podías crear tus propios personajes y vehículos para jugar. Para incentivar la compra de este juego, si lo preordenabas, podías tener contigo al personaje junto con un kart temático. Si les soy honesto, el personaje con el estilo de este juego se ve algo feo, pero servía. Además, el kart tenía este aspecto de carroza de dioses, lo cual hace que se vea bastante genial. Tiempo después, este paquete se podía comprar en la tienda de PlayStation a tan solo $2. Llegamos a la parte del video que probablemente muchos de ustedes ya conocían de antes, pero no por eso la menos importante. Kratos tuvo el honor de ser el primer personaje invitado en todo Mortal Kombat, abriendo un precedente para futuros personajes de otras franquicias para ser peleadores en futuras secuelas. En este caso se usó su versión de God of War 3. Según su historia, Shao Kahn lo invocó para que lo ayudara a conquistar el reino de la tierra, pero Kratos se niega, peleando con todos los peleadores del torneo para así poder acabar con él. Su moveset utiliza una gran parte de las habilidades obtenidas en la tercera entrega, tanto sus movimientos especiales, X-Rays, Fatalities y todo lo que se te pueda ocurrir. El personaje también contaba con 3 apariencias diferentes, siendo su versión oscura, uno con el tatuaje azul y la otra que mezclaba las dos anteriores. A la par de esto, también venía con un escenario inspirado en el final de su juego, donde podías hacer un Stage Fatality decidiendo cómo querías acabar con tu enemigo de 3 formas diferentes. En lo personal, aunque adoro el hecho de que hayan decidido meter a Kratos como un personaje exclusivo para las versiones de Play 3 y PS Vita, la verdad es que casi nunca llegué a jugar con él. Siempre sentí que era algo duro de controlar. Supongo que no es para todos, pero eso no le quita lo genial que fue tenerlo aquí. Antes de pasar al siguiente juego, debo decirles otra cosa relacionada con Kratos, y es que Sony no tuvo problemas en que estuviera allí, siempre y cuando no se le dejara en ridículo. Por este motivo, Kratos es el único personaje de Mortal Kombat 9 con diferencias significativas cuando se le hace un Fatality, como nunca verse asustado, o en vez de correr, el personaje aceptará su muerte de manera frustrada. Aunque Minecraft ya se había consolidado como un juegazo y contaba incluso con un port para la 360, en el año 2013 tendríamos la versión de PlayStation 3. En mayo del 2014 se lanzó un paquete de skins llamado Skin Pack 2, el cual, a la par de traer 43 apariencias diferentes, contaba con 2 exclusivas para esa consola, siendo Kratos, Zeus, Hades, Athena y Gaia. Todos tenían su apariencia de la tercera entrega, excepto Athena, la cual tenía la del segundo juego cuando aún estaba viva. Aunque en PC ya existían estas apariencias creadas por fans, esta se trataba de una colaboración oficial con Sony, ya que a la par de esto, también estaban personajes de Ratchet y Clank y de Last of Us. Por si se lo preguntan, no, estas no estaban disponibles para la versión de Xbox. Lo que se hizo ahí fue simplemente reemplazarlas con skins de Gears of War y Left 4 Dead 2. Curioso porque Gears of War y God of War se pueden abreviar exactamente igual. Como esas skins estaban ligadas a tu cuenta de PlayStation Network, solo podrías traspasarlas a otras consolas de Sony, haciendo imposible usarlas fuera de estos sistemas. Para el juego de Twisted Metal lanzado en 2012 para la Play 3, solo encontramos un pequeño guiño en la sección de trofeos del personaje Calypso, donde se aprecian las espadas del caos de Kratos. Este guiño no solo es porque ambos juegos provienen de Sony, sino porque David Jaffe fue el director y diseñador de muchos juegos de estas dos franquicias. Llegó la hora de hablar de uno de los mejores juegos de peleas de todos los tiempos,
Pero como Smash Bros no tiene nada que ver en este video, mejor pasemos a hablar de PlayStation All-Star Battle Royale. Este juego, lanzado en 2012, buscaba crear un juego de peleas utilizando personajes que le pertenecían a Sony y que fueran reconocidos por haber aparecido en sus consolas, por lo que no fue una locura ver que Kratos también estaba allí. Al igual que en Mortal Kombat, su moveset utiliza las habilidades y magia que tenía en el tercer juego, solo que varían un poco más ya que no se siente tan rígido como allí. También el personaje puede desbloquear el traje de Morfeo al llegar al nivel 10, el cual es una skin desbloqueable en la tercera entrega. También se pueden comprar dos trajes adicionales en la tienda de PlayStation, siendo el de Deimos y otro traje de God of War 3 que era el de Apolo. En cuanto a la historia, no tenemos mucho, solo se nos dice que en su camino a derrotar a Zeus, decidió calentar entrando a un torneo con otros personajes invitados. Junto con él, teníamos algunos ítems como las botas de Hermes y un escenario sino el inframundo, donde de fondo se puede apreciar al personaje de Hades. Lo mejor que nos dejó este juego relacionado a Kratos debe ser su interacción con Sweet Tooth, ya que como había mencionado antes, estos dos juegos están relacionados por haber tenido al mismo director por años. Another demon sent by this so-called god. He can join the rest. My ice cream cone. That was a mistake, buddy. A mistake I can correct, if you like. Maybe you didn't hear me, friend. There's a debt here, and I'm ready to settle up. Stand aside. Pick that up and pay for it. The ghost of Sparta bends to no mortal. Such sweet, cold perfection. A round ball of heaven balanced on a delicate cone. So pleasing to the senses. Who doesn't love an ice cream cone? Pretty neat trick there, pal. Let's see if I can match it. Another cretin sent by a so-called god. Leave, or join those who have come before you. Well, get a load of you, Cupcake. You know, I worked real hard on that ice cream cone. Real hard. Dunno if you got any money in that skirt of yours. But one way or the other, you're paying for it. A partir de aquí, quiero que tomen en cuenta de que pasamos a una época donde ya salió al mercado God of War Ascension, y mientras más avancemos, las colaboraciones que se hacían fueron hechas en una época de incertidumbre por no saber si la franquicia seguiría o llegaría hasta ahí. Destiny of Spirits fue un juego gratuito para la PS Vita lanzado el 20 de marzo de 2014. El gameplay de este se basaba en coleccionar espíritus para ponerlos a pelear en combates por turnos. Como este fue un título para la PS Vita, contó con algunas colaboraciones por parte de Sony, como le fueron Gravity Rush o Toro, la mascota de PlayStation en Japón. El 18 de septiembre del mismo año llegaría una colaboración con God of War, trayendo consigo distintos espíritus basados en la franquicia, donde la gente tendría que conseguirlos antes del 8 de octubre, donde acabaría esta colaboración. Los personajes que estuvieron presentes fueron Kratos, Helios, Hermes, Hércules, Apolo, Poseidón, Zeus, el Centauro, el Titán de Roca, un soldado blindado, un Minotauro, un Espectro, el Cíclope, una estatua bruta y la Quimera. Lamentablemente el juego cerró sus servidores en el 2015, teniendo como única evidencia de la existencia de esta colaboración algunas imágenes y videos de usuarios que llegaron a desbloquearlos. Este es otro juego que de seguro muchos de ustedes ya sabían que aparecería en este video, pero para el que no sepa, ahora nos toca hablar de Shovel Knight. Las versiones de este juego lanzadas para la Play 3, Play 4 y PS Vita tenían como contenido exclusivo una pelea contra el mismísimo Kratos. Para poder enfrentarlo, solo necesitabas encontrar el mapa curioso, el cual tiene el logo de la franquicia encima de él. Si lo conseguías derrotar, serías recompensado con la pala del enterrador, un ítem referenciando al personaje del enterrador que suele aparecer en algunos juegos de la franquicia. Aunque a simple vista parezca un arma más, si la llevabas con el herrero, podrías crear la armadura del caos, la cual te permite ejecutar movimientos muy parecidos a los de Kratos. Dejando de lado el hecho de que es simplemente épico encontrarte al personaje y enfrentarte contra él como Shovel Knight, también tenemos que hablar del elefante en la habitación. No ese. Digamos que es muy posible, si no es que confirmado, que esta aparición del fantasma de Esparta podría ser canónica,
Para los que no estén familiarizados con la trama de los juegos de God of War, Kratos termina escapando de Grecia al final del tercer juego, llegando a tierras nórdicas, que es cuando sucede el juego del 2018. Entre ambos juegos existe una brecha de tiempo muy grande, donde Kratos estuvo vagando por tierras extrañas hasta llegar a Midgard. No es una locura pensar que en medio de esa travesía ambos personajes se hayan encontrado. Kratos viste ropajes algo similares en ambas entregas, similar a como se vio en el cómic donde seguía vagando, y encima el fondo donde ambos pelean es una montaña nevada, un presagio del juego que llegaría más adelante. Pero bueno, debo decir que me gusta mucho este arte oficial hecho para la colaboración, sobre todo porque en la actualidad es muy raro ver un diseño antiguo de Kratos. El tercer juego de Little Big Planet contaría con otro DLC de God of War, esta vez siendo un paquete de skins inspirados en la tercera entrega. Aquí tenemos a Kratos en su versión oscura, a Athena, Hades, Poseidón, Hércules y Zeus. En el juego The Order 1886, lanzado para la Play 4, se puede encontrar a manera de guiño un póster promocionando bicicletas con el nombre de Kratos. Junto con él se puede leer la frase "Móntala como un dios". No creo que sea necesario explicar qué significa, se entiende bastante sencillo. Tearaway Unfolded fue un juego lanzado para la Play 4 el 8 de septiembre del 2015. Este se trata de una versión mejorada de su versión anterior, simplemente llamada Tearaway, la cual fue lanzada para la PlayStation Vita. Si comprabas la edición mensajero, podías obtener el DLC llamado Turnaway Pack, el cual incluía la apariencia de Kratos para tu personaje. Perdonen si no hablo más de ese título, la verdad es que no conozco casi nada acerca de él. Si alguien lo llegó a jugar, díganme en los comentarios cómo era, y si llegaron a tener este DLC. Aunque el nuevo juego de God of War no se estrenaría hasta el 2018, fue el 2016 cuando se anunció oficialmente en la E3 de ese año, por lo que a continuación, las referencias y guiños que veremos podrían o no estar relacionadas a este juego en particular. Por cierto, si nunca vieron la reacción a ese anuncio, se las voy a dejar aquí porque esa fue una cosa muy tremenda en su momento. Hurley Turtle empezó siendo un juego tipo Endless Runner lanzado para dispositivos Android y la Xbox Arcade. Con el tiempo ganó algo de popularidad, por lo que decidieron rehacerlo de nuevo, ahora bajo el nombre de Hurley Turtle Forever, siendo posible su lanzamiento en dispositivos como iOS y PC. Los desarrolladores tenían la idea de agregar a Kratos como un personaje jugable, aunque primero debían pedirle permiso a Sony, por lo que creían que no iban a llegar muy lejos. Aunque parece algo imposible, ya que significaría llevar al personaje fuera de la exclusividad de PlayStation por primera vez, sorpresivamente les dieron el visto bueno, por lo que Kratos terminaría llegando de manera oficial, siendo totalmente jugable en Hurley Turtle Forever. Así que sí, este juego no solo tuvo el honor de haber contado con la participación de Kratos de manera oficial, sino que también fue el primero en traerlo fuera de consolas de Sony, algo que ni siquiera juegos como Mortal Kombat o Soul Calibur pudieron lograr. En el juego Yooka-Laylee podemos encontrarnos con un personaje llamado Kartos, con el cual podremos hacer desafíos para desbloquear páginas. Como algunos ya lo están imaginando, el nombre Kartos suena muy parecido al de Kratos, cosa que el juego sabe, cuando Laylee le pregunta si es el dios de los minerales. Aparte de esto, el personaje no presenta más similitudes con Kratos, quedando solo como una referencia al personaje. Después de estas apariciones, finalmente se lanzaría God of War del 2018, contando con críticas muy positivas y convirtiéndose en un juego de culto, lo que significa que a partir de ahora, muchos de estos títulos se enfocarán en referenciar a aquel juego en específico, y ya no a la saga clásica. World of Warcraft Battle of Azeroth es la séptima expansión del juego World of Warcraft lanzado el 14 de agosto del 2018. En este, podemos encontrarnos con dos orcos conversando, siendo un padre sosteniendo un hacha y su hijo con un arco, ambos haciendo referencia a Kratos y Atreus. En las conversaciones que ambos tienen, el padre suele decir la palabra Poe, porque, ya saben, es algo que Kratos solía decir en los juegos nórdicos. Estaré dejando en pantalla la conversación traducida al español por si les da curiosidad saber de qué estaban hablando.
En el juego Guacamelee 2 existe un póster que se puede ver en el fondo de un escenario, el cual muestra a dos luchadores llamados Papa y Chico, siendo ambos una clara referencia a Kratos y Atreus por cómo se ven. En el juego Metro Exodus, lanzado el 15 de febrero del 2019, es posible escuchar al personaje del almirante diciendo lo siguiente. What the hell is up with you today? Do you want to scrub the deck so bad? Sorry, Admiral. Don't be sorry. Be better. Esta frase es conocida por haber aparecido en el juego nórdico, siendo una de las partes más memorables de todo el juego, por lo que queda como una buena referencia si la captas, y si no, pues igual sigue siendo una buena frase. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. En Days Gone, originalmente lanzado para la PlayStation 4 en abril de 2019, era posible modificar la moto del protagonista colocándole el logo de la franquicia en la parte superior. Hay una parte específica en Borderlands 3 donde podremos ver un bote varado, en el cual se encontrará la cabeza de un maniquí con cuernos arriba de él. Esto es una clara referencia al personaje de Mimir, el cual es prácticamente igual, solo que con barba, quien suele contar historias relacionadas con dioses cuando los protagonistas tienen que progresar en la historia viajando en bote. Death Stranding tiene uno de los guiños a God of War más extraños de todo este video, ya que a diferencia del resto, aquí se referencia al juego de manera realista. Les explico. Es posible encontrar chips de memoria que contienen datos del mundo antes de que se volviera postapocalíptico. Uno de estos chips, específicamente el número 49, contiene la banda sonora oficial del juego del 2018, con detalles como la portada oficial o el nombre del autor. Lamentablemente no podremos escuchar las canciones dentro del juego, pero aún así, es un detallazo que Hideo Kojima haya decidido agregar esto a su juego. No es sorpresa para nadie que el juego Astro's Playroom tenga referencias a God of War, ya que el juego está repleto de referencias a otras franquicias de Sony. En este juego hay tres en específico. El primero es el hecho de encontrarnos a dos bots arriba de un bote, siendo Kratos y Atreus. El segundo es encontrarnos a otros bots jugando en una tele de tubo al primer God of War, o en este caso God of War. Y el tercero es poder dispararles a varios objetivos usando el arco de Atreus. Todas están muy bien hechas, y demuestran el nivel de detalle que tuvieron los desarrolladores al demostrar el cariño que le tenían a esta franquicia en específico. El juego Immortal Phoenix Rising, lanzado el 3 de diciembre del 2020, tiene una historia relacionada con personajes mitológicos griegos, por lo que no es raro saber que hicieron una sutil referencia a God of War. Esto ocurre en una escena donde se puede ver a Ares jugando contra un oso. Sí, en este juego Ares se convierte en una gallina, donde sucede el siguiente intercambio de palabras. It's not your turn, Bear. Do not be sorry. Be better. Considerando que quien lo dice es Ares, esta referencia se termina apreciando bastante. Solo un día después del lanzamiento del juego del que hablamos anteriormente, Kratos llegaría oficialmente a Fortnite. Como ya es de costumbre, el personaje mantiene su apariencia nórdica. Sin embargo, también cuenta con un estilo exclusivo donde viste la armadura de Valkyria, el cual solo podía ser desbloqueado si jugabas a Fortnite desde una Play 4 o Play 5. Junto con él tenemos como mochila la cabeza de Mimir, como arma el hacha, y como planador tenemos el escudo. También tendrá un gesto único donde congela el hacha. Si bien siento que el personaje está muy bien representado, también está el hecho de que es uno de los pocos que ya no ha vuelto a aparecer en la tienda desde hace más de 4 años. Apenas salga me lo compro. Skull the Hero Slayer es un videojuego de plataformas y acción lanzado en enero del 2021. Aquí es posible utilizar a un personaje llamado Guerrero, el cual cuenta con una espada enorme de color negro, siendo una obvia alusión al personaje de Kratos. No encontré más información al respecto. Si alguien llegó a jugar a este juego en su momento, por favor comenten qué tal les pareció y si llegaron a ocupar a este personaje.
Aunque Ghost of Tsushima salió el 2020, no será sino hasta el 2021 que saldría una expansión llamada X Island, que tendríamos algo relacionado a God of War dentro de este título. Al ir a la isla de la costa este, podremos encontrar un altar de cenizas. Luego tenemos que realizar una misión corta, y con esto desbloquearemos un estilo para una armadura, la cual hará que sea de color blanco junto con el icónico tatuaje rojo. Honestamente, nunca me gustaron mucho los juegos de Horizon, pero no voy a negar que hicieron un excelente trabajo referenciando a God of War, como una misión secundaria con bastantes detalles bien logrados. Básicamente en este juego podremos encontrar 3 guiños, siendo un hacha en un árbol, una práctica de tiros de flechas y un martillo. Al seguir el rastro de estos 3, encontraremos tótems de Kratos, Atreus, Sindri y Brok. Al conseguirlos todos, desbloquearemos una pintura facial para la personaje, la cual es el tatuaje rojo que lleva Kratos en su rostro. Aunque el juego Sackboy: A Big Adventure ya había salido a finales del 2020, no sería sino hasta el 2022 que tendríamos un DLC gratuito relacionado a este juego para celebrar la salida de God of War Ragnarok a nivel mundial. En este caso, tendremos atuendos relacionados con Kratos, Atreus y Freya. Destiny 2 recibiría una actualización años después de su lanzamiento, llamada Temporada de las Profundidades, la cual incluía muchas vestimentas inspiradas en juegos de PlayStation. Para la clase Titán se añadió la armadura de Dios, la cual es de color negro, pero resaltando el tatuaje rojo característico de Kratos. Gracias al éxito que tuvo Astro's Playroom, tuvimos la secuela en el 2024 llamada Astrobot, la cual, en vez de darnos otra vez referencias a la franquicia, fueron más allá, creando un nivel enteramente dedicado a los juegos nórdicos. Esta cuenta con cinemáticas, las canciones de aquellos juegos y otros bots que referencian a más personajes de la franquicia. También hay batallas con jefes gigantes y escenarios muy detallados. Teniendo en cuenta de que este puesto es el último juego que ha referenciado a God of War hasta la fecha, es un muy buen reconocimiento a la franquicia hecho con cariño. Aunque esas fueron todas las apariciones en otros juegos que pude encontrar, me gustaría hacer un repaso rápido comentando otras referencias a God of War que encontré en otros medios como películas, series y comerciales. En el año 2011, PlayStation sacaría un comercial llamado Michael, donde aparecen distintos personajes reconocidos de la Play 3 a manera de live action. Aquí Kratos y Athena hacen una breve aparición. En el 2014, en la serie House of Cards, en el episodio 2 de la segunda temporada, se muestra al protagonista intentando jugar God of War Ascension. En el año 2019, Sony sacaría otro comercial promocionando el PlayStation Now, donde Kratos y Atreus hacen una breve aparición. En ese mismo año, otro comercial llamado It's Time to Play lo mostraría teniendo más segundos en pantalla. En el 2022 existió un comercial de Rick y Morty promocionando el God of War Ragnarok. También en ese mismo año, en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, se hace un chiste relacionado a que Drax tiene un aspecto similar a Kratos. En el 2023, en el video musical de Tenacious D llamado Video Games, Jack Black aparece por menos de un segundo como Kratos. En el comercial llamado Live from PS5, se puede ver rápidamente a Kratos y Atreus montando un trineo. Luego tenemos otro comercial de ese año relacionado con la Champions League, donde Kratos y Atreus vuelven a aparecer por unos segundos. En el 2024 tuvimos la aparición del personaje en la serie Secret Levels, aunque solo fueron 20 segundos en pantalla. Y en el 2025 hubo una colaboración oficial entre God of War y Magic the Gathering, trayendo consigo cartas de la era nórdica y sorpresivamente también de los juegos clásicos. Les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Cuéntenme, ¿cuál juego de esta lista fue su favorito? ¿Conocen otro que faltó mencionar en este video? Estaré leyendo todos sus comentarios. También si quieren apoyar al canal, pueden dejarme un like, suscribirse y compartirlo para que más gente llegue a verlos. También quiero darle las gracias a todos los miembros del canal que con soporte mensual me ayudan a que pueda seguir creando videos mes tras mes, en especial a los miembros Lens entusiastas, DBBZM9NN, Infercom03, Derotraus y Random10E. Muchas gracias. Mi nombre es Río Darko y nos vemos en el siguiente video. Adiós.